Día de hoy, el tema que vamos a abordar el día de hoy recibe el nombre de enfermedad cardiometabólica. Bueno, a manera de introducción, la enfermedad metabólica recibe este nombre porque deriva justo de la conceptualización síndrome metabólico, que es otro de los nombres con el cual se conoce a la enfermedad metabólica, justamente porque es el conjunto de factores de riesgo que se agrupan y tienen una característica principal que es la resistencia a la insulina. Dentro de este síndrome vamos a encontrar alteraciones como lo son la presión arterial alta, la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad central y también vamos a encontrar un factor importante que es la presencia de lípidos en concentraciones mayores a los normales. Entonces, el conjunto de estas cuatro enfermedades, estos cuatro pilares, recibe el nombre de síndrome metabólico, también conocido como síndrome cardiometabólico. ¿Por qué recibe este nombre de cardiometabólico? Porque estas cuatro enfermedades al conjugarse juntas, o sea, al estar presente las cuatro en una persona, van a abrir paso a que en la persona que justamente tiene esta enfermedad, pues tenga mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, que en este caso sería la conocida cardiopatía isquémica crónica, que no es más que la presencia de placas de ateroma, pues a nivel de lo que es las, las caras internas de las arterias. Entonces, es importante empezar a conocer cuáles son justamente estas enfermedades, sobre todo nosotros que estamos desde el área pues asistencial clínico, que estamos en contacto con los pacientes. Podemos identificar cuáles son los factores de riesgo y evidentemente emplear intervenciones, emplear educación para la salud para prevenir justamente pues el desarrollo de estas patologías. Se dice que el síndrome metabólico es actualmente la pandemia del siglo XXI y es una pandemia que no vamos a poder erradicar. ¿Por qué? Porque necesitamos el esfuerzo, o sea, tanto del personal médico, el personal de enfermería, es decir, necesitamos pues el esfuerzo en conjunto de múltiples disciplinas del área de la salud para poder trabajar y poder emplear estas intervenciones y así poder reducir lo que es la carga de esta enfermedad. Como se sabe, la diabetes mellitus se viene hablando desde 1950, la hipertensión arterial se hablaba y realmente en esos años, pues esas enfermedades eran como el top, ¿no? De esa época. Sin embargo, actualmente, o sea, a pesar de que son enfermedades crónico-degenerativas y que ya existe pues un tratamiento que reduce la mortalidad que causan estas enfermedades, aún no existe como un tratamiento definitivo para poder curarlas. Entonces, se habla de este término que es la pandemia del siglo XXI y pues realmente no, a partir de diversos estudios que se han realizado, pues todavía no se le ve fin a esto, ¿sale? Porque conforme va pasando el tiempo, pues realmente a la población no se le educa y por más que se le eduque, pues la población no tiene esta capacidad pues de adoptar medidas que sean eficientes para poder reducir esta carga pues patológica, ¿no? ¿Cuál es la etiología del síndrome metabólico? Bueno, al hablar de etiología de esta enfermedad, de la enfermedad cardiometabólica, justamente como lo mencionaba hace rato, pues tenemos la presencia de múltiples factores de riesgo que así se denominan a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, a la dislipidemia y a la resistencia de la insulina. Una persona que tiene estas cuatro patologías
ya se puede diagnosticar como una persona que tiene el síndrome metabólico o síndrome cardiometabólico. Entonces, a raíz de eso se debe de valorar cuál es el riesgo cardiovascular. Ahora sí que en un futuro desarrolle pues patologías cardiovasculares como en este caso una angina de pecho, que es el signo más predominante de la cardiopatía isquémica crónica, que desarrolle lo que es un infarto agudo de miocardio, que también pues es una de las fulminaciones en la etapa aguda de esta patología y por consiguiente pues se presente como tal una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, desde ahí parte. El síndrome metabólico se forma por estas cuatro patologías de base y pues evidentemente tiene un riesgo altamente mortal porque en la mayoría de la población no solamente se queda, pues, no, o sea, una persona no solamente se queda con hipertensión, no solamente se queda con diabetes, no, a la larga pues se ve que existen más complicaciones de estas patologías y de hecho la Organización Mundial de la Salud desde el 2022 viene pues enmarcando dentro de todos sus informes que las patologías cardiovasculares son justamente la principal causa de muerte en todo el mundo y también en México, ¿no? Entonces, pues como lo comentaba, al hablar de etiología del síndrome metabólico, pues no hacemos más que referencia a la presencia de estas cuatro comorbilidades y al momento de estar juntas en una persona, pues se puede diagnosticar con el síndrome metabólico. En cuanto a la fisiopatología, pues aquí va a depender de cada enfermedad, ¿no? Sabemos que la hipertensión arterial, pues es el resultado del aumento de la presión dentro de los capilares arteriales, que en la mayoría de los casos la hipertensión pues se va a desencadenar por lo que es mala alimentación, eh, estilos de vida pues no saludables, y que la persona no realice ejercicio y sobre todo en cuanto a la alimentación, que consuma muchísima sal. Además, la norma que habla sobre la hipertensión arterial menciona que existen dos tipos, que son la primaria y la secundaria, que especifican, ¿no? Que justamente en la hipertensión arterial secundaria es toda aquella hipertensión que va a derivar de una patología subyacente. Por ejemplo, si una persona tiene lo que es una insuficiencia renal crónica, puede desarrollar lo que es una hipertensión arterial secundaria, porque recordemos que el riñón es el centro de la regulación de todo el líquido y del sistema circulatorio. Entonces, el existir una alteración en el riñón que se encarga de regular todos estos mecanismos, evidentemente la presión arterial se va a ver afectada. Entonces, eso sería un ejemplo en cuanto a la hipertensión arterial. En cuanto a la diabetes mellitus, pues sabemos que existen diferentes tipos, ¿no? La diabetes tipo 1, la tipo 2, que se caracteriza porque pues el cuerpo no puede producir una insulina de buena calidad para poder suplir las demandas de azúcar que pues el cuerpo necesita. Entonces, igual la fisiopatología va a ser de forma individualizada pero de forma más concreta, al hablar del síndrome metabólico, una de las características fundamentales y al cual sí debemos de hacerle énfasis es justamente a la fisiopatología de los lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos, al estar en concentraciones mayores en el organismo, pues van a empezar a adherirse en las paredes arteriales, ¿no? Y con la presencia ya de hipertensión, con la presencia de diabetes, todo eso va a generar que pues el individuo a lo largo de los años pueda desarrollar una lesión endotelial y es justamente ahí en donde se va a ver, pues se va a empezar a ver la acumulación de toda esta capa de lípidos en las arterias y pues conforme vaya pasando el tiempo se va a ir obstruyendo y se va a ir obstruyendo hasta que alcance un 50% y ahí va a aparecer lo que es el signo denominado angina de pecho, que es básicamente una sensación de opresión, una sensación de dolor que va a presentar la persona porque pues lo que es la luz arterial va a estar obstruida en gran cantidad por capas lipídicas. Entonces, eso es la base fundamental de la fisiopatología de lo que es el síndrome metabólico. También mencionaba yo al inicio que otra característica muy importante es justamente la presencia de la resistencia a la insulina
que es algo muy característico que presentan estos pacientes con síndrome metabólico, y esto evidentemente pues debe de ser evaluado por un médico que se encuentre ampliamente capacitado para poder sobre todo establecer un arsenal terapéutico en estos pacientes, porque al existir una resistencia a la insulina, perdón, evidentemente el personal, la persona que tiene esta patología va a necesitar que se le administre de forma exógena, ¿no? Entonces, pues esas son las pautas que marcan la fisiopatología de este síndrome metabólico. Ahora bien, desde 1923 se empezó a hablar sobre esta patología, pero se empezó a denominar como síndrome X o síndrome 10, como se logra ver en pantalla, y pues diversos autores empezaron a crear sus propios conceptos, ¿no? Y dijeron, no, pues la presencia de hipertensión arterial, la presencia de obesidad, la presencia de hiperglucemia y la presencia de gota hace referencia al síndrome metabólico. Sin embargo, otros autores tuvieron pues otros puntos de vista, pues tuvieron otras concepciones, y conforme fue pasando el tiempo, ellos fueron propusiendo la conceptualización de lo que era un síndrome metabólico. Podemos visualizar en la diapositiva que también tenemos el año de 1977, que otro de los autores pues también se encargó de postular cuál era para él la conceptualización de un síndrome metabólico. Y justamente para este autor mencionaba que el síndrome metabólico no era más que la asociación de obesidad, diabetes, hígado graso y la presencia de bocio e hipertensión arterial. Entonces, desde aquí, pues ya se empiezan a ver los cuatro factores fundamentales, los cuatro factores que hasta hoy en día, pues se consideran dentro del síndrome metabólico, pero conforme fue pasando el tiempo, pues se fue creando esta conceptualización. Y para finales de 1988 también pues se abordó un concepto más elaborado sobre lo que era el síndrome metabólico, y aquí ya se empezó a agregar lo que era la asociación a la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa y el aumento en los niveles de triglicéridos. Para 1998, la Organización Mundial de la Salud estableció un concepto más certero, y ahora sí lo dividió en dos, en criterios mayores y en criterios menores. Los criterios mayores mencionaba la OMS, que pues era aquella persona que tenía una glucemia capilar en ayunas mayor a 110 miligramos sobre decilitros, o que tenía cifras de 140 miligramos sobre decilitro 2 horas después de haberle administrado una carga de lo que era glucosa nítrica. En cuanto a los criterios menores, pues la persona debía de tener una presión arterial por arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, debería de tener también parámetros por arriba de 150 miligramos sobre decilitros de triglicéridos, debería de tener también la presencia de colesterol HDL menos de 30 miligramos sobre decilitros, y en hombres estas cifras iban a ser pues justamente menos de 35, y en las mujeres menos de 39 miligramos sobre decilitros. Y también la Organización Mundial de la Salud, aquí ya pues se empezó a agregar el concepto de índice de masa corporal, que actualmente sigue siendo pues uno de los parámetros fundamentales para detectar justamente la obesidad central, y la obesidad central se relaciona pues justamente con la resistencia a la insulina, ¿no? Y aquí vemos que la OMS postuló que pues la persona debería de tener un índice de masa corporal menos de 30 kilogramos por metros cuadrados, y también la presencia de microalbuminuria, que pues en la actualidad realmente este concepto ya no se sigue utilizando. ¿Sale? Y finalmente, pues a partir del 2005 la Federación Internacional de Diabetes remodeló el concepto anterior, y también siguió ocupando la presencia de criterios mayores y criterios menores, que en este caso solamente fijó como criterio mayor a la presencia de obesidad abdominal. Esto lo catalogó como el criterio principal, y pues en cuanto a los criterios menores, la persona debería de tener presión arterial alta, triglicéridos altos, colesterol HDL altos y una glicemia capilar en ayunas mayor a 100 miligramos sobre decilitros. Entonces, sí o sí, la persona que
fuera diagnosticada con lo que es el síndrome metabólico, debía de tener la presencia de obesidad abdominal. Y una vez empezando a detectar estas personas, pues se empezaba a realizar lo que era la valoración de la presión, de los triglicéridos y de la glucemia. Entonces, si esta persona salía con las cifras altas, por consiguiente se le daba la denominación pues de síndrome metabólico, es decir, que la persona tenía la presencia de un síndrome cardiometabólico. Y pues en esta tabla podemos observar los criterios diagnósticos del síndrome metabólico, perdón, según pues el paso del tiempo, ¿no? Vemos que desde 1998 ya la OMS había pues tomado cartas en el asunto, porque anteriormente pues solamente era postulaciones de los médicos, los filósofos perdón, los médicos científicos que en ese momento estaban, pero vemos que ya a partir de 1998, pues la OMS empezó a decir, ¿no? ¿Qué está pasando con esta patología? Estamos viendo que pues la mayoría de las personas están presentando esto, estamos viendo que hay muchas personas con presencia de obesidad abdominal, entonces ya empezó a tomar cartas en el asunto y empezó a valorar más y pues en base a la valoración, la OMS dijo, ¿saben qué? Estos son los criterios que vamos a utilizar para diagnosticar esta nueva pandemia, ¿no? Esta nueva patología. Pero pues a lo largo del tiempo, hasta la actualidad, ese concepto ha ido evolucionando. Sin embargo, pues se han seguido manteniendo los cuatro parámetros: la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y la resistencia a la insulina. Entonces vemos que desde el inicio esos conceptos ya estaban, solamente que a lo largo del tiempo se ha ido más especificando pues en cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces vamos a también observar que se han realizado diversos estudios de los factores de riesgo. Si bien los factores de riesgo o las patologías que caracterizan el síndrome metabólico, como ya lo habíamos mencionado, son cuatro, pero ¿qué es lo que le antecede a esas patologías? Cuando una persona tiene obesidad, cuando una persona no realiza actividad física, cuando una persona pues tiene pésimos hábitos alimenticios, es decir, consume mucha sal, consume muchísimas calorías, muchísimos carbohidratos, sin tener una regulación específica, se van a desarrollar patologías menos agresivas como la obesidad, que pues se puede conceptualizar como la presencia de gran panículo adiposo a nivel abdominal. eh, y estas patologías pues van a conllevar a lo que es el desarrollo de la hipertensión arterial, el desarrollo de la diabetes, el desarrollo de las dislipidemias y por consiguiente estos cuatro factores al juntarse van a conllevar al desarrollo de lo que es el síndrome metabólico y el síndrome metabólico pues va a acarrear otras patologías aún más graves como pues lo que es la cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Eso sería un ejemplo, ¿no? Lo mínimo pues es la obesidad. La obesidad, y se han realizado diversos estudios en donde se ha visto que la mayoría de las personas que son obesas, o sea, personas que tienen gran panículo adiposo, es decir, personas que tienen muchísima grasa a nivel central, a nivel abdominal, tienen una relación directa con la presencia de dislipidemias. Vemos en la diapositiva que se realizó un estudio en el 2020 en donde pues, el objetivo principal era valorar la prevalencia de la presencia de las dislipidemias en pacientes con obesidad. Y pues también se observó que existía una correspondencia entre la presencia de dislipidemias y la presencia de obesidad, ya que pues todos los pacientes que fueron 150 en este estudio, todos los pacientes presentaron algún tipo de alteración en los lípidos, ¿sale? Entonces, pues evidentemente esto nos deja nos deja pensando, ¿no? Si realmente todas las personas que tienen un estado de obesidad, es decir, todas las personas gorditas, tienen algún grado de dislipidemias y pues con este estudio podemos confirmar que efectivamente sí. Otro de los estudios igual muy importantes que se realizó es la valoración de los efectos cardiovasculares que tiene el tabaquismo. Actualmente el consumo de tabaco pues va en aumento al igual que el consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, el tabaco, lo que es el cigarro, es uno de los factores de riesgo con alto índice de mortalidad. ¿Por qué?
porque el cigarro, así como lo vemos en esta imagen tan pequeño y tan inocente, en su interior tiene componentes químicos que son altamente agresivos y dañinos para la salud y de forma más específica, estas sustancias químicas actúan a nivel endotelial, reduciendo lo que es la producción del óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Pues es una sustancia que se encarga de prácticamente relajar las arterias. Entonces, cuando una persona empieza a consumir lo que es tabaco, empieza a fumar, se va a ver reducida lo que es el óxido nítrico y por consiguiente las arterias se van a endurecer más porque no hay una sustancia química que los relaje. Entonces, ese endurecimiento que van a empezar a presentar las arterias, evidentemente va a favorecer a que exista mayor presión arterial. Sale y como pues, se ve en este artículo que justamente comprueba lo que les estoy mencionando, menciona que tanto el monóxido de carbono que se produce al momento de inhalar y exhalar, pues el humo que produce el tabaco y los químicos que contiene el tabaco como son la nicotina, juegan un papel muy importante en el desarrollo y en la progresión de diversas afecciones y esto va a dar como resultado pues la presencia de daño endotelial. Recordemos que pues el interior de las arterias está recubierto, perdón, por una placa endotelial. Entonces, al existir la presencia de monóxido de carbono y nicotina, van a afectar, van a ir desgarrando esas paredes arteriales, permitiendo que pues las placas de ateroma, las placas de grasa que ya están ahí, puedan adherirse aún más y también permitiendo que pues se endurezcan y ese endurecimiento pues favorezca lo que es el aumento de la presión arterial en la persona, ¿no? Y por otra parte, igual lo que es el cigarro, aparte de la nicotina, cuenta con otra sustancia que se denomina alquitrán. El alquitrán es una sustancia que en cierta forma vuelve a la persona más adicta y pues imagínense, ¿no? Al estar consumiendo alquitrán y nicotina, pues se va perpetuando este ciclo. La persona se vuelve más adicta al cigarro, consume monóxido de carbono, consume nicotina y se va favoreciendo más lo que es el daño endotelial y pues se va generando mayor lesión a nivel de lo que es las placas de los vasos sanguíneos. ¿Sale? Y bueno, ahora de forma más puntual, el síndrome metabólico es una condición clínica, como ya lo había comentado, es una condición clínica en que incluye un conjunto de anomalías cardiometabólicas. ¿Sale? Recordemos que la hipertensión arterial es una patología también cardíaca, la obesidad central de alguna u otra forma también llega a afectar la resistencia a la insulina y la dislipidemia. Y observen estos cuatro pilares y no sé si en algún momento ustedes han llegado a ver lo que son los pilares de la inflamación. Los pilares de la inflamación se veía muchísimo en lo que era la materia de la patología y mencionaba que para existir lo que era la respuesta inflamatoria debía de existir primero lo que era el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y el decremento en la función del miembro afectado. Esto solamente lo pongo como un ejemplo a manera de analogía por lo siguiente. Esos cuatro pilares simulan, pues, ya traspolándolo a lo que son el síndrome metabólico. El primer pilar, pues, tiene esa función de ser la hipertensión arterial. El segundo pilar, la dislipidemia. La tercera, pues, la obesidad central. Y la última, pues, la resistencia a la insulina. La presencia de estos cuatro pilares va a dar como consiguiente enfermedades cardiovasculares y también, pues, lo que se conoce como síndrome cardiometabólico, ¿no? Eso solamente a manera de analogía para que observen cómo son los pilares de este síndrome. Y pues bueno, ¿qué es lo que menciona de forma más puntual la Organización Mundial de la Salud de las enfermedades cardiovasculares? Aquí lo traté de subrayar, de resaltar y menciona que los factores de riesgo conductuales más importantes de las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares son en primera instancia una dieta mala, la inactividad física, el consumo del tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Sale, estos factores van a pues dar como resultado la presencia de hipertensión arterial, la presencia de hiperglucemia, la presencia de hiperlipidemias
y la presencia de sobrepeso y obesidad, que si nosotros pues nos regresamos a la conceptualización del síndrome cardiometabólico es justamente pues los parámetros que menciona este mismo concepto. Entonces, a manera de visualizar esto, también pues la Organización Mundial de la Salud pues habla sobre el concepto de lo que es el síndrome cardiometabólico. Pero de forma más puntual, ahora sí que en el momento en que yo realicé lo que era la búsqueda para el tema, eh, fíjense de que encontré poca información en cuanto a México, pero un punto bueno que pude rescatar es que para estas cuatro pilares, para la hipertensión, para la diabetes, para las dislipidemias y lo que es la resistencia a la insulina que se engloba igual en la diabetes, existen lo que son las normas oficiales mexicanas y en pantalla podemos observar cuáles son, ¿no? Hablamos del proyecto de norma NOM 030 SSA2 2017 para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de lo que es la hipertensión arterial sistémica, que aquí se desarrollan pues todos los puntos que debemos de conocer en cuanto a concepto, en cuanto a prevención primaria, prevención secundaria, cuáles son las formas de detección, cuáles son las cifras de presión que debemos de tener y pues también menciona en parte el tratamiento que se le debe otorgar a las personas que tengan hipertensión arterial. Por otro lado, pues también tenemos lo que es la presencia de la NOM 037 SSA2 2012 para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias. Y aquí pues nos enmarca desde conceptos, igual enmarca prevención, igual enmarcan las medidas de detección, enmarca el tratamiento farmacológico, el tratamiento nutricional que se le debe de dar a la persona pues que tenga en este caso las cifras altas de lo que son colesterol y triglicéridos. Y pues también tenemos en México lo que es la norma oficial mexicana NOM 015 SSA2 2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, ¿no? De igual manera, habla sobre conceptos, habla sobre cuáles son la prevención primaria, la prevención secundaria, los métodos de detección, cuáles son los diagnósticos y el tratamiento que debe de seguir, pues en este caso, las personas. No, si nosotros nos ponemos a buscar sobre una norma que hable específicamente sobre el síndrome metabólico, no lo vamos a encontrar. Sin embargo, bueno, ya viéndolo desde un punto de vista positivo, tenemos la presencia de estas tres normas en donde pues nos podemos basar para que nosotros como profesionales de enfermería podamos emplear adecuadas intervenciones y sobre todo pues adecuados métodos para prevenir estas patologías. Recordemos pues cuáles son los mejores métodos para prevenir la hipertensión, cuáles son los mejores métodos para prevenir la diabetes y la dislipidemia, pues empezando con lo que es la adopción de buenos hábitos alimenticios, la adopción evidentemente de adecuada actividad física, ¿no? Entonces, si logramos observarlo, pues los tres tienen como puntos comunes que nosotros como profesionales podemos incentivar a las personas, ¿no? Debemos de enseñarles y debemos de educarlos qué es lo que deben de hacer en cuanto a qué tipo de comida pueden comer, qué tipo de actividad física pueden realizar, cuántos minutos de actividad física, cuánto, en este caso la NOM 030 de hipertensión nos menciona de forma muy específica cuántos gramos de sodio o de sal podemos comer al día. Entonces, es necesario que como profesionales nosotros empecemos a valorar estas tres normas y en base a eso, pues, educar a la población, ¿no? Porque es la única forma para reducir lo que es la morbimortalidad del síndrome cardiometabólico. Entonces vamos a iniciar, vamos a abordar pues justamente estos cuatro pilares. Vamos a iniciar con lo que son las dislipidemias. Las dislipidemias también lo podemos encontrar con el nombre de dislipemias, que es lo mismo, dislipidemias o dislipemias, y la norma la conceptualiza como aquella alteración en la concentración normal de lípidos en sangre y esto también menciona que es uno de los factores de riesgo modificables para reducir lo que es el riesgo cardiovascular. Las dislipidemias los vamos a encontrar ampliamente relacionado con todo este factor alimenticio, es decir,
cuánto, cuánto de carbohidratos, cuánto de lípidos estamos consumiendo y en base a eso, pues se puede aumentar o puede disminuir las cifras normales y las concentraciones de lípido en sangre. Que ojo, también recordemos que existen algunas patologías que son raras, pero también existen y no debemos de exentarlas, que la persona puede tener y entonces por esa patología va a haber una desregulación en lo que es todo ese sistema de lípidos en la sangre. Pero comúnmente el hecho de que una persona tenga la presencia de dislipidemias es porque no tiene una buena alimentación y porque no lleva pues una dieta en cuanto a ejercicios, ¿no? No tiene como una actividad física adecuada. Generalmente son por esos dos factores. ¿Sale? Y también logramos observar que existen varias categorías de este trastorno, es decir, pues se va a categorizar según la presencia de alteraciones en colesterol y según la presencia de alteraciones en los triglicéridos, ¿no? Las alteraciones en el colesterol se van a denominar como hipercolesterolemia, es decir, niveles altos de colesterol en la sangre hipertrigliceridemia, que es pues altos niveles de triglicéridos en la sangre. Más adelante vamos a ver cuáles son los parámetros que marca la guía de práctica clínica para poder nosotros decir que esta persona pues presenta lo que es la presencia de o alteración de cualquiera de estos eh, ahora sí que pues anormalidades en cuanto a los lípidos, ¿no? Se menciona que las formas más importantes pues son la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, ¿no? Cuando una persona presenta cifras por arriba de lo normal de colesterol, podemos detectar o más bien podemos nosotros asumir que evidentemente pues esta persona tiene una dislipidemia. También existen otras alteraciones que pueden ser frecuentes que en estas mismas personas como la presencia de hiperkilomicronemia o la disminución del colesterol HDL. Recordemos que pues malamente hablamos de dos tipos de colesterol, ¿no? El colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol de alta densidad y el colesterol de baja densidad, que en este caso el colesterol de baja densidad sería el LDL, que es el que tiene más afinidad a quedarse pegada en las paredes arteriales. Por eso recibe el nombre de colesterol malo, porque pues tiene esta capacidad negativa de poder quedarse más rápido pegado en lo que son las paredes arteriales, ¿no? Por otro lado, pues tenemos igual la presencia del colesterol HDL, que se denomina como colesterol bueno, y este colesterol, pues nosotros lo podemos consumir en diversos alimentos y también va a ser bueno porque tiene esta capacidad de que ayuda a eliminar el colesterol malo. Entonces, si existe alguna alteración en el HDL, pues también se puede considerar como presencia de alteraciones en los lípidos de la persona. También se dice que las dislipidemias están consideradas como uno de los factores de riesgo para la presentación de lo que es la cardiopatía isquémica crónica o la cardiopatía coronaria. Más adelante vamos a abordar igual esta patología, vamos a ver cuáles son sus características y cómo influye pues el síndrome cardiometabólico en su desarrollo. La finalidad o el resultado de lo que son el aumento de lípidos en la sangre va a dar como resultado la presencia de arteriosclerosis, que es este proceso inflamatorio que se caracteriza justamente pues por la presencia de placas dentro de todo lo que es el revestimiento de las arterias. Clínicamente, la importancia de la inflamación es porque pues puede reducir el flujo sanguíneo y este flujo sanguíneo puede darnos como resultado pues la presencia de una angina de pecho o de forma más aguda puede darnos como resultado la presencia de un infarto agudo de miocardio. ¿Sale? Y también la norma pues menciona diversos conceptos, entre ellos tenemos qué es el colesterol. Vemos que ya es un concepto muy bioquímico. Menciona que es una molécula esteroidea formada por cuatro anillos de hidrocarbonos más una cadena alifática de ocho átomos de carbono. También tenemos el concepto del colesterol HDL, el concepto del colesterol LDL y el colesterol no HDL, que en este caso, pues el colesterol no HDL
es uno de los parámetros que comúnmente se ocupan en el ámbito clínico para determinar cuánto potencial aterogénico tiene la persona. Es decir, en base a los parámetros de colesterol no HDL, se puede deducir qué tanto potencial de que esa persona esté creando placas de ateroma y qué tanto potencial existe de que en un futuro esta persona pueda desarrollar una cardiopatía isquémica crónica o un infarto agudo de miocardio. También tenemos pues la presencia de otros conceptos como la hipercolesterolemia, es decir, pues niveles altos de colesterol, la hipertrigliceridemia, niveles altos de triglicéridos, y también la norma nos menciona los conceptos de los hipolipemiantes, que en este caso los hipolipemiantes pues son todos aquellos fármacos, aquellos medicamentos que tienen esta característica farmacológica de reducir los niveles de lípidos en la sangre, que yo estoy seguro que pues aquí eh, los alumnos que estén conectados igual ya conocen, ¿no? Cuáles son estos fármacos para el colesterol, porque pues cuando vamos al médico tendemos a realizarnos estudios, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, y pues ahí vemos cuánto de colesterol tenemos, cuánto de triglicéridos, y es muy dado ver que el médico pues receta estos hipolipemiantes. Y clínicamente, ¿cómo vamos a observar que una persona tiene la presencia de dislipidemias? Realmente cuando la presencia tiene el colesterol alto, tiene los triglicéridos altos, no es como la presión, ¿no? Cuando una persona tiene la presión alta, empieza con cefalea, empieza con náuseas, con dolor en la parte occipital, empieza con la presencia de fosfenos, acúfenos, o sea, esa persona está presentando signos notorios, síntomas notorios, y con eso podemos deducir, ¿no? Que la persona tiene hipertensión. Y ya cuando realizamos el chequeo, pues comprobamos que las cifras de presión arterial están por arriba de lo normal. Pero aquí, cuando una persona tiene dislipidemias, realmente no existen signos clínicos o tantos, no existen tantos signos clínicos con los cuales nosotros nos podamos apoyar para decir, esta persona quizá pues tenga la presencia de una dislipidemia, o sea, tenga los niveles altos de colesterol o de triglicéridos. No siempre, casi siempre esto lo hacemos a medida de hallazgo, ¿no? Cuando una persona por llevar por realizarse estudios cada 6 meses, pues ahí es que se da cuenta que tiene los niveles altos de colesterol, los niveles altos de triglicéridos. Pero como lo comentaba, ¿no? La dislipidemia realmente no genera signos muy específicos, pero dentro de los signos clínicos que sí podemos observar en una persona son la presencia de los santomas y la salantelasma. Los santomas pues no son más que pequeñas afecciones en la piel que, como ustedes lo logran observar en estas imágenes, se caracterizan por ser pequeños pequeños bultos rojizos y amarillentos en el cuerpo. Esto es un indicativo de que la persona tiene niveles muy altos de triglicéridos, y por otra parte también en lo que es en la parte frontal de la cara, pues podemos observar pequeñas saquitos de grasa, y esto también nos puede, pues, alarmar, ¿no? De que la persona quizá tenga niveles altos de colesterol y triglicéridos. Regularmente se van a encontrar en la parte del párpado inferior o superior, o en la parte interior, ¿no? En la cara lagrimal. Entonces, cuando ustedes logren observar a una persona con estas características clínicas, relaciónenlo directamente con la presencia de una dislipidemia, o al menos con la presencia de, pues, valores altos de colesterol y triglicéridos. Bueno, la misma norma nos menciona cuáles son las medidas de prevención primaria, y nos enmarca que las dislipidemias deben de prevenirse mediante la recomendación alimentaria y la actividad física de forma adecuada. Sale, no hay otra forma para poder prevenir esta patología. Sí o sí debemos de tratarlo con una buena alimentación y con una buena actividad física. Sale, en cuanto a la alimentación correcta, ¿qué es lo que nos enmarca la norma? Es decir, que la persona debe de tener un buen patrón en cuanto al consumo calórico, y sobre todo adecuada moderación en el consumo de alimentos de tipo animal, y alimentos que sepamos que tienen pues un alto índice de colesterol, un alto índice de grasas saturadas, alto índice de sodio, azúcares simples,
y también se le debe de, pues, insistir a la persona de que debe realizar lo que es actividad física de forma diaria o moderada. La norma y puntualiza muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el aporte calórico que debe de tener la persona en una dieta diaria? Y eh, menciona que debe ser entre 20 a 25 kilocalorías por kilogramo. También menciona que el contenido de grasa de la dieta debe ser menos de 10% si se está consumiendo grasas saturadas, debe de ser del 10% si se están consumiendo grasas monoinsaturadas y de 10% también debe de ser si se están consumiendo pues grasas poliinsaturadas. También la misma norma aconseja consumir menos de 200 miligramos de colesterol por día. En cuanto a la actividad física, que es otro de los puntos que debemos de educar a la persona, ¿no? Se entiende muchísimo cuando las personas ya son de la tercera edad y nos preguntan, no, pues, ¿qué tipo de actividad puedo realizar yo? Que ya tengo 60 años, que ya me duelen las rodillas, pero que aún así pues tengo obesidad y tengo dislipidemias. Entonces, para ese tipo de personas se recomiendan realizar actividades aeróbicas, es decir, actividades que no sean tan extenuantes como caminar, salir a regar las plantitas, es decir, cualquier actividad que implique la movilización de los músculos, de todo el esquelético y que dure al menos 30 minutos, es una actividad válida y pues estamos dando cumplimiento a esta parte que menciona de la actividad física. En cuanto a la detección, ¿cómo vamos a detectar las dislipidemias? Bueno, la norma menciona que a partir de los 20 años ya podemos empezar a indicar que la persona se realice pruebas de detección rápida, como lo son pues la química sanguínea, para valorar cómo se encuentra el colesterol HDL, cómo se encuentran los triglicéridos y si queremos ser más específicos, también podemos ordenar, pues bueno, el médico puede ordenar en este caso un perfil lipídico, ¿no? Y también el médico pues es el encargado de calcular el total de lipoproteínas en la sangre. Y aquí es donde se va a ver efectivamente, pues si el paciente tiene cifras altas o cifras bajas de colesterol. Pero de forma más específica, los criterios que vemos aquí en pantalla los menciona la guía de práctica clínica para la detección de dislipidemias. No, menciona que una persona con colesterol LDL tiene un riesgo muy alto si presenta cifras menores de 70 miligramos sobre decilitros, tiene un riesgo alto si presenta colesterol LDL menos de 100 miligramos sobre decilitro y tiene un riesgo bajo si presenta cifras menores de 115 miligramos sobre decilitros. En cuanto al colesterol HDL, se debe mantener por los niveles mayores a 4 miligramos sobre decilitro en hombres y mayor a 45 miligramos sobre decilitro en mujeres. O sea, esto es como una situación a la inversa. Entre más colesterol HDL tengamos, mejor nos va a ir. Si tenemos menos colesterol HDL, es ahí como un foco de alarma, porque el que debe de ser menos justamente es el LDL. ¿No? Y también menciona cuáles son los niveles de triglicéridos, que puntualiza que no existe una meta exacta, pero se recomienda que los triglicéridos sean menores de 150 miligramos sobre decilitro. Y pues aquí podemos observar que la guía de práctica clínica maneja un algoritmo para las personas que se encuentren en primer nivel en cuanto a la prevención primaria, maneja estos algoritmos de qué es lo que debemos de hacer si nos encontramos con pacientes sin diabetes, paciente con diabetes, paciente que tiene antecedentes de hipercolesterolemia, pacientes que tienen antecedentes de hipertensión, de diabetes, de resistencia a la insulina y menciona cuáles son los pasos que debemos de realizar. Pero pues al final de cuentas, ¿qué es lo que se debe de promover siempre? Pues es que el paciente tenga un cambio en los hábitos alimenticios y en los hábitos de ejercicio, ¿no? Al final de cuentas, pues la dislipidemia puede desaparecer siempre y cuando pues se actúe adecuadamente en la implementación de adecuados alimentos y pues adecuadas actividades físicas.
Esto igual en conjunto con el tratamiento farmacológico que la misma guía de práctica clínica propone. Regularmente el medicamento más empleado para las dislipidemias es la torvastatina. ¿Por qué? Porque se ha visto en diversos estudios que la torvastatina, además de disminuir la presencia de lípidos en la sangre, también favorece a nivel microvascular, es decir, que también actúa en la íntima, en el revestimiento de las arterias, actúa de forma positiva a remodelar estas paredes, ¿no? Es decir, tiene doble acción y por ende pues tiene mayor beneficio en las personas. También se puede recetar lo que es el besafibrato, la colesteramina, la esetemina y la pravastatina, que la pravastatina igual es otro de los fármacos que comúnmente pues se ve que se recetan en estas personas que tienen dislipidemias. Con esto pues acabamos el primer eslabón, acabamos con el primer pilar de ese síndrome cardiometabólico. Continuando, pues tenemos la presencia de la diabetes mellitus. La norma, la 015, la NOM 015 menciona que la diabetes es una enfermedad sistémica, una enfermedad crónica y una enfermedad degenerativa de carácter heterogéneo y con grados variables de predisposición hereditaria. ¿Por qué se menciona esto de la diabetes? Bueno, porque justamente bien sabemos que una vez que pues, se diagnostica la diabetes, realmente no se puede quitar, ¿no? No es como una infección, por ejemplo, de vías urinarias, la diagnosticamos, damos tratamiento farmacológico, al cabo de 1 a 2 semanas vemos que esa infección ya no está. La diabetes, a pesar de que se trate de aquí a un mes, de aquí a un año, pues ya no va a revertir, vaya, ya se queda como un estado crónico y al ser un estado crónico, pues evidentemente al paso de los años va a ir deteriorando también los órganos fundamentales como pues como son los ojos y todo el sistema vascular, ¿no? Que de ahí derivan justamente las complicaciones. La Asociación Americana de la Diabetes, la ADA, la famosísima ADA, conceptualiza la diabetes pues justamente como este estado crónico de hiperglicemia y los clasifica en tres, en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional. Más adelante vamos a ver cuáles son los conceptos de cada uno, pero pues vamos a recordar un poco de anatomía y fisiología. Sabemos que la insulina realmente pues se va a producir en lo que es el páncreas. El páncreas es una glándula elongada de consistencia blanda y de coloración gris rosácea que se va a caracterizar porque anatómicamente va a medir de 12 a 15 centímetros de largo. Podemos observar que el páncreas pues tiene tres partes, que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Dentro del páncreas podemos observar lo que son la presencia de cuatro células muy específicas, que son las células beta, las células alfa, las células deltas y las células PP. En este caso, pues lo que nosotros estamos, o más bien el tema de interés, las células de interés, pues son las células beta que ocupan el 70% de pues el tejido del páncreas, ¿no? Aquí observemos que son estas células justamente que se encargan de producir lo que es la insulina y la milina, que la insulina pues es una hormona que se produce justamente en el páncreas y contribuye a regular pues el nivel de glucosa en la sangre. Esta hormona pues es una hormona de vital importancia para todo el organismo porque se encarga de fungir con esta función de ser una llave para que pues permita el paso del azúcar a las células, para que las células pues puedan realizar todas estas funciones que realizan, ¿no? Aquí podemos observar en esta imagen muy pictórica que tenemos la presencia del páncreas, que es el quien produce en las células beta la insulina. La insulina viaja a través del torrente sanguíneo y al llegar a las células, la insulina básicamente adopta esta función de ser una llave para abrir esta puerta y que pase la glucosa y que realmente la glucosa estando dentro de las células pues pueda aprovecharse creando energía, ¿no? Formando ATP. Entonces, esa es la gran función de la insulina y vemos que por ejemplo, en diabetes mellitus tipo 1 se va a caracterizar porque es una enfermedad crónico-degenerativa,
porque va a ser un proceso autoinmune en el que el sistema inmunológico del cuerpo va a atacar estas células betas del páncreas y pues evidentemente no se va a producir lo que es la insulina. De hecho, la diabetes tipo 1 anteriormente se conocía como diabetes juvenil. ¿Por qué? Porque cuando nace la persona, el mismo cuerpo ve al páncreas como un agente extraño, entonces manda a sus células protectoras y va a destruir las células beta que se encargan de la producción de insulina y conforme va pasando el tiempo, pues esta insulina se va degradando más. Entonces, cuando ya la persona llega a la edad de 12, 13 años, ya el páncreas no va a poder producir insulina y pues aquí la persona que tiene este tipo de diabetes ya necesariamente necesita que se le administre insulina de forma exógena. Por eso, una de las características fundamentales de la diabetes tipo 1 es que son pacientes insulino dependientes, es decir, que en todo momento se les debe de administrar insulina, lo cual no pasa en la diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 2 sabemos que los detonantes principales pues es justamente la mala alimentación y la inactividad física, aunado también los antecedentes heredofamiliares que tienen un gran peso en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes tipo 2 se va a caracterizar porque el paciente sí puede producir insulina, pero la insulina que produce son de mala calidad y por ende, pues esa insulina no va a poder realizar la función que es la de pues ser llave para las células y que la glucosa pueda ingresar. No, al existir esta deficiencia de insulina, evidentemente la glucosa no va a poder ser aprovechada y va a estar o va a aumentar sus niveles en sangre, que es justamente pues característica una de las características que se ve muchísimo en estos pacientes, la presencia de niveles altos de azúcar en sangre, ¿no? Y también tenemos pues ese estado de prediabetes, que pues es un término actual, es un término que se ha estado utilizando para describir a todas aquellas personas que tienen una intolerancia a la glucosa o tienen alguna alteración de glucosa en ayunas. Más adelante vamos a ver cuáles son los parámetros para diagnosticar una diabetes y una prediabetes, pero tampoco vamos a dejar pues de lado a la famosísima diabetes gestacional. La diabetes gestacional pues es este estado de hiperglicemia que se va a instaurar en una persona embarazada en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo y que en la mayoría de las ocasiones la embarazada se llega a quedar con esa diabetes, ¿no? Ya no es una diabetes gestacional, ya pasa a ser una diabetes crónica. Entonces, esto se da comúnmente pues por todas las alteraciones hormonales y sobre todo por todos los cambios fisiológicos que ocurren en la embarazada y también pues por la presencia de malos hábitos alimenticios y por la presencia de inactividad física. Esto puede conllevar pues a problemas específicos en el bebé y uno de los problemas más comunes que se llega a ver en madres que tienen diabetes es que la mayoría de ellas tienen hijos macrosómicos, es decir, recién nacidos que nacen con un peso, perdón, mayor a 3,500. Entonces, hay diversos estudios que se han realizado en torno a este tipo de recién nacidos y dicen, bueno, quizá no representa un peligro inmediato para la vida de este recién nacido, pero como digo, ¿no? Se han realizado estudios que han valorado justamente el desarrollo y el crecimiento de estos productos y se ha visto que a largo plazo el hecho de que sean hijos de madres diabéticas sí les trae como una disminución en la parte cognitiva, es decir, que los hijos de madres diabéticas tienen una disminución en este proceso de poder entender, en este proceso cognitivo. Eso es a largo tiempo, pero de forma aguda, es decir, una vez que el producto nace, de forma aguda puede presentar picos o variaciones en la glicemia capilar. ¿No? Es muy común igual ver a un bebé macrosómico que a pesar de tener muchísimo tejido adiposo al momento de checarle una glicemia capilar, vemos que ese producto tiene pues una disminución de las cifras de glucosa, que justamente la guía de práctica clínica menciona que por debajo de los 47 miligramos sobre decilitros en un recién nacido ya es una hipoglucemia. Y recordemos que pues como son seres muy especiales porque todavía acaban de nacer, es decir, todo su
todavía no se ha preparado adecuadamente, pues no nos puede conllevar a lo que es un paro cardiorrespiratorio del producto. Entonces, pues sí es de valorar muchísimo esta parte de la diabetes, sobre todo en las mujeres embarazadas, y pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Fomentar en ellas que realicen actividad física y sobre todo cambien sus hábitos de alimentación. En cuanto a los signos y síntomas de la diabetes, pues me imagino que ya la mayoría de aquí tenemos conocimiento de las 4P: poliuria, polidipsia y polifagia, pérdida de peso. Entonces, la poliuria es el aumento en la frecuencia de orinar. Esto se causa o tiene su conceptualización porque existe la presencia de glucosa en sangre por arriba de 180 miligramos sobre decilitros, ¿no? Cuando una persona tiene niveles altos de glucosa en sangre, uno de los signos fundamentales es que a cada rato va al baño. Y de hecho, en la antigüedad, cuando una persona se sospechaba que tenía diabetes, y decía que tenía la orina dulce. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, ¿no? Los hombres que tenían diabetes y no se conocían diabéticos, orinaban en la calle, veían que la orina se llenaba muchísimo de hormigas. ¿Por qué? Porque justamente tenía muchísima azúcar. Sale otra de las P, pues es la polidipsia, que es mucha sed por deshidratación, por la pérdida de agua que presentan estos pacientes. La polifagia es el aumento, pues, en las demandas de consumo, mucha hambre. Esto se debe porque las células se encuentran en estado de ayuno y porque no han recibido glucosa. ¿Sale? Y también tenemos por esta parte la pérdida de peso, porque existe una degradación de músculo y de grasa. Aquí cuando existe la presencia de lo que es la diabetes, vemos, ¿no? Que también uno de los signos específicos o muy comunes en las personas que tienen diabetes es que pierden de peso muy rápido. ¿Por qué? Porque para el cuerpo ya no es suficiente la insulina, entonces empieza a degradar músculo que sirve como combustible. Y también pues presentan este otro signo específico característico que es la astenia, que se traduce al cansancio porque no hay producción de energía. Entonces recordemos bien, la polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y astenia son signos y síntomas de pacientes diabéticos. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para el diagnóstico de la diabetes mellitus? Actualmente, o sea, en la actualidad, el criterio estándar, el estándar de oro para diagnosticar una diabetes en una persona es la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Es una prueba sanguínea que puede hacerse de forma rápida o también mediante pues la extracción de sangre con tubos, que se encarga de identificar el promedio en el que vive un eritrocito. Recordemos que el eritrocito químicamente tiene una porción que se encarga de transportar oxígeno y una porción que se encarga de transportar glucosa. Entonces, esta prueba, la hemoglobina glucosilada, mide el promedio de cómo se encontraba la cantidad de glucosa en ese eritrocito. Entonces, el promedio es de 90 días, o sea, 3 meses. 3 meses. Y aquí sí, o sea, esta se considera el gol estándar porque así, aquí en esta prueba no depende de que el paciente haya comido o haya consumido alguna bebida un día anterior, porque es muy común, ¿no? Que vayamos a realizarle al paciente una glicemia capilar y te diga, no es que anoche comí pan, anoche cené este bolillo, tomé chocolate, entonces va a salir alto mi azúcar, ¿no? Eso es como las excusas que nos dan siempre los pacientes diabéticos, ¿no? Cuando la vas a checar, dicen, no es que va a salir alto porque comí tal cosa, tomé refresco, ¿no? Pero esta prueba tiene esta parte positiva de que pues no se va a ver afectada por el consumo de un día anterior. ¿Por qué? Porque justamente va a medir el promedio de 3 meses. Entonces, esto es el gol estándar. Esto es como se realiza esta prueba y si sale por arriba de 6,5%, que es equivalente a 126 miligramos sobre decilitros de una glicemia capilar, vamos a dar por hecho que la persona tiene diabetes. ¿Sale? Entonces ya tocaría valorar
mediante la anamnesis y valoración de datos hereditarios, si es diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o gestacional. Sale también existen otros criterios como la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la glucosa plasmática en ayunas que, bueno, la hemoglobina glicosilada es justamente esta prueba, como lo ven en imagen, esta es la que se puede hacer de forma rápida. La forma rápida, ¿cómo lo vamos a hacer? Logran observar dos discos, ¿sale? Entonces se le va a dar lo que es un pinchazo al paciente como si le fuéramos a tomar una glicemia capilar, pero esa gota de sangre debe de ser una gota gruesa y esa gota gruesa la vamos a colocar acá. ¿Sale? Este disco tiene una capacidad de que tiene una aspiración negativa y prácticamente va a succionar, una vez que identifique la presencia de sangre en la parte superficial, va a succionar la sangre y esa sangre pues va a ir al interior. Una vez que ya está en el interior, se va a meter en lo que es este aparatito y este aparato se va a encargar de valorar, ¿no? Y de traducirnos cuál es el porcentaje de hemoglobina que tiene el paciente. Si las cifras salen por arriba de 6,5, que ya les mencionaba que es un promedio de 126 miligramos sobre decilitros, que equivale a una glicemia capilar, eh, evidentemente vamos a dar un diagnóstico de diabetes, ¿no? Y aquí, según en esta imagen también, pues podemos observar si una persona sale con un 8%, ¿a cuánto es equivalente de 170 a 140? Si la persona sale con 10% de hemoglobina glicosilada, pues está entre esos rangos de 225 a 310 y así sucesivamente. ¿Sale? Y de forma más puntual, aquí tenemos estos criterios, los criterios para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 que menciona la ADA, y no solamente la ADA, también podemos encontrar estos criterios en las guías de práctica clínica y en la norma de la diabetes. ¿Sale? Pero esta es la parte más actualizada. Menciona que la glucosa plasmática en ayuno, es decir, teniendo un ayuno al menos de 8 horas, debe de ser más de 126 miligramos sobre decilitros para diagnosticar diabetes en esa persona. Podemos emplear también lo que es la prueba de tolerancia a la glucosa, que consiste básicamente en darle una carga de 75 miligramos de glucosa anhídrida al paciente y 2 horas después de realizarle lo que es una glicemia capilar y si sale con cifras mayores a 200 miligramos sobre decilitros, vamos a dar por enterado que tiene un diagnóstico de diabetes. Sale, también tenemos a la hemoglobina glicosilada, que ya les había comentado, es el estándar de oro, debe ser por arriba de 6,5%. Y otro de los criterios diagnósticos que también consideran y se contemplan en la ADA y en la guía de práctica clínica es que una persona a cualquier hora del día, pero que tenga la presencia de poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y astenia, se realice lo que es una glicemia capilar y que esa glicemia capilar salga por arriba de 200 miligramos sobre decilitros. ¿Sale? Pero sí teniendo la presencia de los cuatro signos principales y se puede realizar pues esta glicemia capilar en cualquier momento del día, no importa si es después de haber comido, después de haber desayunado, después de haber cenado. Esta persona, si tiene las 4P y tiene por arriba de 200 miligramos sobre decilitros, vamos a determinar que es una persona con diabetes pues tipo 1 o tipo 2. ¿Sale? Y aquí también tenemos los criterios para el diagnóstico de la prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? Es justamente este estado, pues antes de llegar a lo que es la diabetes, ¿no? Para eso tenemos tres criterios y se menciona que para establecer un periodo de prediabetes debemos de tener un ayuno al menos de 8 horas y una glucosa, una glicemia capilar en ayuno que sea entre 100 y 125. Es decir, si llegamos a checarle la glucosa a un paciente y tiene, por ejemplo, 110, no vamos a diagnosticarlo con diabetes, pero sí lo vamos a diagnosticar como un estado de prediabetes, ¿sale? Si el paciente no deja de consumir coca, si el paciente no deja de consumir toda la cantidad de carbohidratos que regularmente consume en su dieta, el paciente puede progresar a lo que es la diabetes. Pero si el paciente, por otra parte, deja de consumir alimentos grasosos, empieza a ir al gimnasio, empieza a hacer actividad física, puede revertir a un estado normal. ¿Sale? También tenemos la segunda prueba, que es la tolerancia oral a la glucosa,
que también consiste pues con administrarle glucosa anhídrida y valorar después de 2 horas si se encuentra entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Podemos diagnosticar el estado de prediabetes y también mediante la hemoglobina glicosilada obteniendo cifras menores a 6,5, es decir, entre 5,7 y 6,4. ¿Sale? Y pues aquí pues podemos observar de forma más puntual pues cuáles son esos criterios entre la prediabetes, la diabetes y una persona pues aparentemente normal, ¿no? ¿Cuál es lo normal de una glucosa en ayuno? De 70 a 99 miligramos sobre decilitro. ¿Cuál es lo normal de una glucosa postcarga de 75 miligramos de glucosa anhídrida? Menos de 149. Sale, y una hemoglobina en una persona que no tiene diabetes y que tampoco está en un estado de prediabetes va de 4% a 5,6%. Ok, entonces, como ya sabemos, el médico es básicamente quien se encarga de diagnosticar y quien se encarga de establecer este arsenal terapéutico farmacológico para tratar lo que es la diabetes. Sin embargo, nosotros como profesionales de enfermería sí se nos asigna una función muy específica que es la de administrar la insulina. Por eso vamos a abordar unos puntos muy específicos y menciona la diapositiva en qué momento se debe empezar a emplear la insulina. Bueno, si la persona tiene diabetes tipo 1 desde el inicio en que se diagnosticó. ¿Por qué? Porque pues esta persona desafortunadamente ya no produce insulina. En cambio, para una diabetes tipo 2 se le puede dar insulina desde que se diagnostica o también se le puede dar el acompañamiento farmacológico. Pues ya sabemos que en el ámbito médico tenemos muchísimos fármacos, la glibenclamida, por ejemplo, ¿no? Para tratar la diabetes. Y en cuanto a la diabetes gestacional, se debe de administrar insulina cuando no se logra un control con una alimentación saludable. ¿Sale? Aquí podemos observar cuáles son los tipos de insulina. Tenemos la insulina rápida humana, ultra rápida, la intermedia, la prolongada y la premezclada. Y también podemos observar aquí cuáles son sus nombres y cuáles son su inicio de acción. Por ejemplo, la rápida tiene un inicio de acción de 30 a 60 minutos y la podemos encontrar con el nombre de eh, Humul- Humulin R. ¿Sale? La ultra rápida tiene un inicio de acción de 5 a 15 minutos y la podemos encontrar con los nombres comerciales de Humalón, Novaparib y Shoratan. También tenemos la intermedia, que es la famosísima NPH y tarda en actuar de 1 a 3 horas. ¿Sale? También tenemos las otras insulinas, la glargina, la Etermil, la del Lulmec, que pues el tiempo de acción es variable, ¿no? Dependiendo las mezclas análogas que se realicen. ¿Y cuáles son los sitios de acción? Eso sí es importante para nosotros como profesionales saber cuáles son los sitios de acción en la cual vamos a administrar lo que es la insulina. En este caso menciona el abdomen, en la parte periférica, lo que es la cicatriz umbilical. Se recomienda que identifiquemos la cicatriz umbilical y que coloquemos 4 dedos a un costado y que a partir de esos 4 dedos, toda esa zona ahí podemos realizar lo que es la punción y la administración de la insulina. ¿Sale? El muslo, pues en el tercio externo, en las nalgas igual, en la parte superior, más o menos un poquito más arriba en donde realizamos la inyección intramuscular y en la parte superior eh, del brazo. ¿Sale? Es muy importante también aquí. La mayoría de nosotros, bueno, realizamos lo que es la administración de la insulina en la parte, pues, del brazo, ¿no? Es más fácil administrarle a un paciente insulina en el brazo por mayor comodidad. Pero he visto yo en el ámbito clínico que, que casi siempre administran la insulina en la cara anterior, es decir, más o menos aquí en donde estoy señalando en la diapositiva, pero las guías recomiendan que sea en la parte posterior del brazo. ¿Por qué? Porque aquí es en donde encontramos mayor tejido adiposo y la insulina es un fármaco que se disuelve mejor en el tejido adiposo. Entonces, tengan eso a consideración.
en donde se administra la insulina en el brazo, pero en la parte posterior, más o menos en donde está la región del gordito. Ahí es en donde debemos de administrarla. ¿Sale? Y también recordar que pues existen sitios de rotación porque pues a la larga se pueden generar alteraciones cutáneas en estos pacientes, pues como son la presencia de pequeños gránulos de grasa que se forman por una inadecuada aplicación de la insulina. Eso solamente es como pues un recordatorio de que pues cuando tengamos un paciente con diabetes debemos de realizar lo que es la rotación. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el tercer eslabón de lo que es este síndrome cardiometabólico, que es la hipertensión arterial sistémica. La PROINOM 030 menciona que la hipertensión arterial es una de las condiciones patológicas que más aquejan a la población mexicana. Sale afecta a más de 100 millones de personas y causa más de 7,1 millones de defunciones por año. Sabemos que en la población mexicana las patologías que más abundan son la hipertensión y la diabetes. ¿Esto por qué? Porque las personas pues, ya tienen un antecedente heredofamiliar, las personas también no tienen una adecuada alimentación y no tienen adecuada actividad física. Entonces son los factores comunes, pero que también nos pueden propiciar al desarrollo de la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, la norma nos menciona que es un padecimiento multifactorial que se va a caracterizar por una elevación sostenida de lo que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que debe ser por arriba de 140 sobre 190 milímetros de mercurio. Existen diversas instituciones, diversas asociaciones nacionales e internacionales que tienen sus propios parámetros de lo que es la hipertensión arterial, pero sin duda la mayoría coincide en que las cifras normales o estándares óptimas de la presión arterial pues van de lo que es hasta 129, o sea, máximo en presión sistólica y 89 en presión diastólica. Sale, lo óptimo sería que pues que la mayoría de las personas tuviera 120, ahora sí que parece un meme, ¿no? 120, 80, 110, 70, 110, 80. Eso sería lo óptimo, ¿sale? Y es lo que menciona la norma. Sin embargo, en contexto de lo que es el síndrome cardiometabólico, se menciona que la hipertensión en el síndrome metabólico debe ser entendida como una manifestación más de una alteración metabólica. ¿Esto por qué? Porque realmente no se puede, pues, absorber o no se puede captar adecuadamente lo que es la insulina. Esta hipertensión se va a asociar con la presencia de dislipidemias, la presencia de obesidad abdominal y la presencia de un índice de masa corporal por arriba de lo marcado y también con la presencia de marcadores séricos de inflamación. Regularmente la persona pues tiende a tener primero diabetes, dislipidemias y secundario pues sigue lo que es la hipertensión arterial. ¿Sale? ¿Cuáles son las bases científicas de la aterogénesis? Aquí tenemos que anatómicamente, pues tenemos lo que es la musculatura de los vasos sanguíneos, específicamente el endotelio vascular. El endotelio vascular es una estructura anatómica que se va a caracterizar porque pues tiene diversos procesos, diversos mecanismos que lo convierten en un endotelio vascular activo. ¿Por qué? Porque ayuda en el paso de la sangre, ayuda a mantener una presión para que esta sangre pueda circular de forma adecuada, pero también de forma microvascular, es decir, aquí a nivel celular existen diversas sustancias que van a impedir que las placas de colesterol se adhieran. Pero cuando ya existe muchísima lesión endotelial, esas células ya no van a poder suplir esta función y es en donde pues va a empezar la acumulación de las placas y aunado pues que la persona también, ¿no? Por ejemplo, tenga hipertensión arterial, va a existir un aumento en el estrés hemodinámico y ese estrés hemodinámico de forma física va a ir disruptiendo lo que es la placa endotelial. Entonces el aumento
perdón, al momento en que se encuentran diversos factores de riesgo en conjunto, va a generar mayor disfunción endotelial y por ende mayor presencia de placas de ateroma, mayor presencia de lípidos a nivel del endotelio vascular. Y eso pues a la larga va a dar como resultado la presencia de un infarto o de una angina. Aquí, de forma rápida, pues vemos la clasificación de los tipos de presión. Tenemos la presión arterial óptima, la subóptima, la limítrofe, la grado 1, grado 2 y grado 3. Y aquí la hipertensión arterial grado 3 ya estaríamos hablando de lo que se conoce comúnmente como crisis hipertensivas. Muchas asociaciones empiezan a considerar como una urgencia hipertensiva a aquellas personas que tienen mayor a 180 o mayor a 110, 120 de presión arterial. ¿No? Recordemos que cuando ya estemos hablando de una urgencia hipertensiva, vamos a valorar muchísimo cómo se encuentra la funcionabilidad de los cuatro órganos blancos importantes para el cuerpo, que son el cerebro, el corazón, el riñón y los vasos sanguíneos. Sale entonces, la norma menciona que eso deben ser los parámetros normales de presión que debe de manejar y también menciona cuáles son los parámetros anormales y los grados de presión. Sale, también la norma menciona pues la estratificación de riesgo, es decir, qué individuos son más propensos a desarrollar lo que es una presión arterial alta. En este caso pues tenemos al género masculino y al género femenino, es decir, ninguno está exento de presentar hipertensión, pero sí se ha visto que en hombres presentan más hipertensión. O sea, en hombres que tienen más de 55 años de edad tienen mayor riesgo de presentar hipertensión y mujeres que tienen mayor a 65 años de edad tienen riesgo de presentar hipertensión. ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué a los hombres a decir encontrándose en una edad más pequeña que es 55 años, o sea, a diferencia de las mujeres que hacen 65 años, vemos que las mujeres se presentan en una edad más tardía porque nosotras como mujeres tenemos la presencia de hormonas femeninas como los estrógenos y la progesterona, que justamente nos van a ayudar a disminuir este riesgo cardiovascular que los hombres pues evidentemente no tienen, o sí tienen estas hormonas, pero lo tienen en menor nivel, entonces el riesgo cardiovascular para ellos va a ser el mismo, ¿no? La presencia de colesterol LDL mayor a 100 miligramos sobre decilitros. Recordemos, ¿no? Que el colesterol malo es el LDL y el colesterol bueno es el HDL. El colesterol HDL debe de ser más de 50 miligramos sobre decilitro. La presencia igual de triglicéridos mayor a 150. Recordemos que la guía de práctica clínica realmente menciona que no existe una cifra normal de triglicéridos, pero que debe de ser menos de 150 miligramos sobre decilitros. La glucemia anormal, pues anteriormente ya vimos cómo detectar una glicemia capilar y el hecho de que la persona presente, por ejemplo, cifras de 145 miligramos sobre decilitros en ayuno, pues ya detectamos lo que es una diabetes, ¿no? También intolerancia a la glucosa. Cuando administramos una poscarga de glucosa anhídrida, valoramos los niveles. Y aquí también pues menciona la glicemia capilar en ayuno cuando es mayor a 126 miligramos sobre decilitros y también menciona el estándar de oro, que es la hemoglobina glicosilada cuando es mayor a 6,5. Y también se le añade un extra que es el índice de masa corporal mayor a 25 y perímetro abdominal mayor a 90 en hombres y mayor a 80 en mujeres. ¿Qué es lo que nos habla la norma de la presión arterial? Bueno, en cuanto a la prevención primaria, mencionas cuatro aspectos importantes. En primero, ¿cómo vamos a prevenir la presión? Controlando el peso y sobre todo controlando el índice de masa corporal en la persona. Recomienda que las personas se encuentren entre los límites de 18,5 a 24,9, que en este caso pues no serían ni de
ni sobrepeso ni obesidad, ¿no? Esos son los parámetros normales del índice de masa corporal que una persona debe de tener. También recomienda realizar actividad física en mínimo 30 minutos continuos o 5 días a la semana. ¿Sale? También menciona la NOM de la presión arterial que el consumo de sal debe de ser menos de 6 gramos por día, ya que al consumir menos de 6 gramos estamos consumiendo alrededor de 2,4 gramos de sodio. ¿Sale? Recordemos que no es lo mismo la sal y no es lo mismo el sodio, es decir, el sodio está contenido en la sal y por eso debemos de consumir menos de 6 gramos al día de sal. ¿Vale? Otras acciones de prevención primaria, pues es el consumo de alcohol. Si una persona consume alcohol, debemos de instruirle que lo que debe de consumir al día, bueno, debemos de limitarlo, ¿no? En primera instancia y debemos de enseñarle o más bien educarlo de que si está tratando de dejar de tomar, o sea, de tomar bebidas alcohólicas, al menos debe de comenzar con tomar solamente dos bebidas de 200 mililitros al día. Si esa persona consume vino, solamente puede tomar una copa de vino de 125 mililitros al día y si esa persona consume licor, solamente debe de consumir 30 mililitros. Estos parámetros lo menciona la norma, ¿sale? Y también debemos hacer énfasis en que la persona adopte hábitos de una alimentación correcta, es decir, incluir eh, una pequeña porción de carbohidratos, dos porciones de proteínas, ¿no? Y como lo marca lo que es el plato de buen comer. Por otra parte, igual menciona que se debe de evitar y suprimir los hábitos tabáquicos, ya que como vimos al inicio, el tabaco, la nicotina que están contenida en lo que es el cigarro, pues tiene altas repercusiones en el sistema cardiovascular y predispone a un mayor índice de mortalidad en las personas. Entonces, si detectamos esto en las personas, debemos de emplear educación para la salud y sobre todo pues llevarlos por el camino, ¿no? Decirle esto es lo que puede realizar, esto no. Si es usted fumador, debe de evitarlo. Si es usted alcohólico, esto es lo que puede tomar, tanto mililitros al día, ¿no? Y sobre todo siempre pues hacer énfasis en adoptar buenos hábitos alimenticios, incluso pues sabemos que el personal que se encuentra calificado para dar este tipo de indicaciones, pues es el personal de nutrición, ¿no? Entonces podemos eh, recomendar o referir a los pacientes al nutricionista para que sea el profesional encargado de evaluar pues toda esta parte de la alimentación, ¿no? Y pues aquí ya estaríamos trabajando en conjunto para favorecer la disminución de esta carga de enfermedad. ¿Sale? También vamos a realizar promoción de la salud, que también lo menciona la norma. Vamos a valorar los estilos de vida del paciente y en base a eso vamos a realizar el fortalecimiento para prevenir lo que es la hipertensión. Se dice que si una persona pierde al menos 1 kilo, disminuye 1 miligramos de mercurio en lo que es la presión arterial. Entonces, si la persona pierde peso, evidentemente la presión arterial va disminuyendo. También podemos educar a la población general sobre aquellas medidas educativas para la salud y sobre todo también apoyarnos con las autoridades municipales y comunitarias y con grupos y organizaciones para promover adaptación y cambios en los estilos de vida de las personas. En esta parte, pues hace algunos años, por ejemplo, aquí en Juchitán, la autoridad municipal se encargó de poner en espacios recreativos lo que son el uso de máquinas para poder ejercitarse. Entonces, este párrafo básicamente a eso se refiere, ¿no? Apoyarnos con autoridades municipales o grupos para implementar acciones que favorezcan la disminución de la hipertensión mediante la adopción de nuevos estilos de vida en cuanto a actividad física y también promover el desarrollo de factores protectores para el control de la hipertensión arterial. Y pues bueno, hasta aquí damos por concluido con con los pilares de lo que es la enfermedad cardiometabólica.
Hablamos de dislipidemias, hablamos de diabetes, resistencia a la insulina, la hipertensión arterial y ahora vamos a entrar a lo que es la cardiopatía isquémica crónica, es decir, como el último eslabón o el resultado de este síndrome metabólico. ¿Qué pasa si no se atiende a una persona? Puede desarrollar esta patología cardíaca que se va a caracterizar con la presencia de placas de ateroma en las paredes arteriales. Y esto sí es sumamente peligroso, es sumamente mortal porque al tratarse de una entidad aguda, pues evidentemente puede generar lo que es un infarto agudo de miocardio, es decir, que la arteria se obstruye, deja de pasar sangre a lo que es el miocardio deja de funcionar, deja de realizar su función principal, que es el bombeado de sangre, y la persona cae, se desvanece y pues evidentemente pierde la vida, ¿no? Entonces, vemos como algo tan básico como es promover buenos estilos de vida pueden prevenir esta patología. Entonces, ¿qué es la cardiopatía isquémica crónica? Existe una guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de esta patología y menciona justamente que es un síndrome. ¿Por qué? Porque pues se encuentra compuesto por todas estas alteraciones patológicas de la presión alta, las dislipidemias, la diabetes, la resistencia a la insulina. Este síndrome se va a caracterizar porque va a existir una disminución del aporte de oxígeno a lo que es el músculo cardíaco. Y esa disminución de oxígeno va a afectar el libre flujo funcional de una o más arterias coronarias e incluso de toda la microcirculación coronaria. Es decir, que al existir la presencia de placas de ateroma en lo que son las paredes arteriales, van a obstruir esas arterias y evidentemente va a existir un descontrol en la circulación coronaria. Recordemos que la circulación coronaria es justamente, pues más bien está compuesta por la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que son las arterias más importantes del corazón que se encargan de brindarle oxígeno a todo este músculo cardíaco para que pueda realizar su función. Recordemos que pues del corazón nacen las arterias y las arterias van a los órganos, ¿no? Por ejemplo, el hígado tiene su propia arteria, los riñones tienen sus propias arterias, los pulmones tienen sus propias arterias y en este caso el corazón tiene sus propias arterias que son las arterias coronarias, son las arterias encargadas de irrigar y brindarle oxígeno. ¿Sale? Entonces, imagínense, cuando esas arterias se ven obstruidas por la presencia de placas de ateroma, evidentemente ya no van a poder realizar su función, que es brindarle oxígeno a, al corazón. Y el corazón no va a poder trabajar, va a empezar una serie de mecanismos metabólicos que va a dar como resultado pues la isquemia y la necrosis, ¿no? Que necrosis etimológicamente significa muerte de tejido. Y en este caso, pues actualmente ya existen medidas farmacológicas, medidas quirúrgicas para abordar esto, pero qué mejor abordaje con, pues, cambiar, ¿no? O más bien instruir al paciente, educar al paciente para cambiar esos hábitos y así no llegar a este estadio. Vemos aquí un poco de la fisiopatología. Mencionábamos en la parte de la dislipidemia que da como resultado la aterosclerosis y aquí sí me gustaría realizar como una diferenciación entre palabras. Vamos a encontrar la palabra de aterosclerosis y arteriosclerosis. La arteriosclerosis es un proceso fisiológico que se caracteriza por la rigidez de las arterias por el envejecimiento, es decir, una persona que va envejeciendo fisiológicamente, es decir, de forma normal, las arterias se van haciendo más rígidas porque eso tiene un sustento anatómico. Una de las tres capas de las arterias está compuesta por calcio. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el calcio se va osteoficando, o sea, se va haciendo más duro, osteoficando, no recuerdo muy bien el término, pero osteoficando. Bueno, el calcio se va haciendo más duro, se va haciendo más rígido y por ende la arteria también se va haciendo más dura, más rígida, pero es un proceso normal del organismo. Ahora, lo normal es que esas arterias se vuelvan más rígidas
por la presencia de placas de ateroma, ¿no? Y este proceso se va a caracterizar porque es un proceso inflamatorio, y sobre todo es un proceso progresivo, es decir, que no disminuye, no va en disminución, es un proceso que aumenta porque a mayor daño endotelial se va produciendo más presencia de placas de ateroma. Específicamente en donde encontramos este proceso, a lo que es el nivel del endotelio vascular, en todo el recubrimiento de las arterias, y también se considera pues como una enfermedad crónica que causa disfunción endotelial. La manifestación clínica de esta patología de la cardiopatía isquémica crónica es la angina de pecho. ¿Y qué es la angina de pecho? También conocida como ardor pectoris. Es esta molestia retroesternal o sensación de dolor inminente que presentan las personas en el pecho. Es muy común, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene un infarto, lo que primero se hace es se toca el pecho. ¿Por qué? Porque las arterias se obstruyen, causando el signo de Levine. Este signo es muy característico en personas que tienen un infarto agudo de miocardio y en personas que tienen cardiopatía isquémica crónica. Y pues básicamente se genera este signo porque disminuye la irrigación al músculo cardíaco, disminuye el oxígeno. El, perdón, un momento, por favor, se me está descargando la computadora. El aporte de oxígeno, el músculo cardíaco empieza a quedarse sin oxígeno y se produce el signo de Levine, que es este signo característico en donde la persona se lleva la mano al pecho. Aquí vemos una imagen característica de lo que es la presencia de placas de ateromas, y esta placa, cuando ya supera los niveles del 70%, 80% y sigue presentándose pues la hipertensión arterial, la diabetes, va a llegar a un punto en donde esta placa se va a romper. Entonces todo el colesterol que se encuentra aquí va a salir y va a formar trombos. Y estos trombos van a obstruir más la luz arterial, y también esos trombos pueden viajar por el torrente sanguíneo y se pueden instaurar en lo que son los pulmones y el cerebro. Al instaurarse en los pulmones llegan a producir el tromboembolismo pulmonar, y al instaurarse a nivel cerebral nos puede producir lo que es un evento cerebrovascular isquémico. ¿Sale? Hay algunas patologías como por ejemplo la presencia de una fibrilación auricular en donde el corazón empieza a latir sin tener un ritmo específico, y eso va a generar que estas placas se rompan y que esos trombos viajen en todo el torrente sanguíneo y se instauren pues en el pulmón y en el cerebro. ¿Sale? Y aquí por otra parte tenemos los factores de riesgo coronario que menciona la guía de práctica clínica, y como pueden observar, justamente aquí concordamos, ¿no? Los factores de riesgos modificables y no modificables. ¿Cuáles son? La diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Bueno, la tipo 1 no se puede modificar porque es algo autoinmune, pero la tipo 2 sí. La hipertensión arterial sistémica y las dislipidemias. Ven cómo pues se compagina, ¿no? Aquí la, la cariopatía isquémica menciona cuáles son los modificables y cuáles son los no modificables. ¿Cuáles no podemos modificar? Pues el género. Esta patología afecta más a hombres que tienen más de 55 años de edad, a la herencia, es decir, que tengan algún familiar de primer grado que anteriormente pues haya tenido esta patología, o que tenía hipertensión, o que tenía diabetes, y también factores hormonales, que en este apartado pues hablamos de una hormona que se llama homocisteína, que esta homocisteína nosotros básicamente la generamos por el consumo excesivo de carnes o proteínas. Entonces, esto nosotros no lo podemos modificar. Y aquí vemos la interacción de los niveles de atención. En primer nivel, que es en unidades de medicina familiar, aquí es en donde entramos nosotros en acción, ¿no? Como enfermeros, como enfermeras. Vamos a identificar los factores de riesgo coronarios y cuáles son los que veíamos anteriormente. Si vemos que una persona tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemias,
Vamos a realizar el control de riesgo mediante la administración farmacológica de la aspirina, o también conocida como ácido acetil salicílico, que es un medicamento cardioprotector, es decir, disminuye las posibilidades de que se produzca este evento coronario. Sale a un gramaje de 80 a 325 miligramos sobre decilitros. Y si nos encontramos en una unidad de segundo nivel, vamos a realizar de forma minuciosa una evaluación para brindar un tratamiento oportuno. Y pues aquí en la diapositiva pueden visualizar un estudio en donde se recomienda que los pacientes que tengan este riesgo cardiovascular tomen, consuman lo que es la aspirina, pero antes de dormir. ¿Por qué? Porque en este estudio justamente se vio de que el mecanismo de acción de la aspirina mejora en ayunas, pero cuando el paciente está dormido, ¿sale? Entonces, cuando ustedes vayan a recomendar la aspirina, recomienden a las personas que lo consuman antes de dormirse porque mejora lo que es la eficacia de este medicamento. Y pues también tenemos lo que son, perdón, tenemos lo que son los niveles de prevención, la primaria y la secundaria. Sale al hablar de prevención primaria, es necesario que en pacientes en quienes detectemos esta cariopatía isquémica crónica, controlemos las cifras de glucosa y que estas cifras sean menores de 100 miligramos sobre decilitros. También controlemos las cifras de hipertensión arterial, es decir, que no tengan pues más de 140, más de 130 si es un paciente nefrópata o que ya tiene diabetes, y sí o sí este paciente debe suspender el tabaco. Sale, también menciona cuánto de colesterol total debe tener y debe ser menos de 200. Si es colesterol LDL debe ser menos de 100. Si es colesterol HDL recuerden que debe de ser más de 50 y triglicéridos menos de 200, incluso menos de 150. Sale, en cuanto a prevención secundaria, hablamos de la hemoglobina glicosilada, debe de ser menos de 6,5% y también el paciente debe tener cifras de TA menos de 140 y menos 140, 90, perdón. Y si es paciente nefrópata o paciente con diabetes mellitus, debe ser menos de 130 a 80. Y a partir de la prevención secundaria, pues ya se marca de forma más puntual lo que es el índice de masa corporal, que debe ser mayor a 19 y menos de 24,9 o 25 miligramos sobre metros cuadrados. Y también se marca de forma más puntual la circunferencia abdominal, que debe ser menos de 90 centímetros en hombres y menos de 80 centímetros en mujeres. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta cardiopatía isquémica crónica? Pues vamos a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Aquí vemos las posibles causas de un dolor torácico, pero siempre recuerden que un dolor torácico no siempre es derivado a una patología cardiovascular. Es decir, una persona puede tener comúnmente lo que es una enfermedad de reflujo gástrico y le puede estar doliendo lo que es la zona precordial, pero pues no va a ser debido a una patología cardiovascular. O también otra de las razones más frecuentes de dolor en la zona precordial es la costocondritis, pero pues también no se debe, ¿no? No se debe a una patología cardiovascular. Es por la inflamación de los músculos de la pared torácica. Y bueno, el diagnóstico de esta patología, ¿cómo lo realizamos? Tiene una parte electrocardiográfica, una parte que se denomina prueba de esfuerzo sin estrés, que es el gol estándar para esta patología, y un ecocardiograma para valorar el funcionamiento de las válvulas y sobre todo los parámetros hemodinámicos, pero esta parte de ecocardiograma se realiza cuando se sospecha ya un daño mayor, cuando por ejemplo ya hay presencia de hipertrofia ventricular derecha. Sale, entonces aquí se menciona de forma más puntual cuáles son los parámetros que se deben de valorar en las ondas T y en el complejo QRS. Y en cuanto al tratamiento, se mencionan tres: tratamiento farmacológico, perdón, no farmacológico, quirúrgico e intervencionista. Sale el no farmacológico, vuelvo y recalco, pues es el fomento del cambio en los estilos de vida, buena alimentación y el hecho de que la persona realice actividad física. En cuanto al tratamiento farmacológico, se divide en tres.
para aminorar los eventos isquémicos, para aliviar la sintomatología, que es el dolor, y fármacos que disminuyen la mortalidad, son los fármacos coadyuvantes. El tratamiento intervencionista, que consiste básicamente en la inserción de lo que es un stent coronario, como lo logran observar en la pantalla, a nivel de lo que es el músculo cardíaco en las arterias coronarias, para quitar lo que es el exceso de las placas de ateroma. Sale, esto es el bypass, ahí se queda, la persona ya se queda con el bypass, ¿no? Entonces, esto permite a que pues ya no se vuelva a cerrar lo que es la luz arterial. Y también está el tratamiento quirúrgico, que en este caso sería el bypass coronario, que es eh, una cirugía que consiste en reseccionar algún pedazo de arteria o vena a nivel de los miembros pélvicos y colocarlo en el corazón para permitir la circulación coronaria. Y aquí vemos algunos tratamientos. Aquí tenemos a los fármacos hipolipemiantes, a las estatinas, la atorvastatina, la pravastatina y el bezafibrato, que son los mismos fármacos que pues les comentaba anteriormente en cuanto a las dislipidemias, y también tenemos aquí a los antiagregantes plaquetarios, que en este caso pues es el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel, que nos ayudan a disolver todos estos trombos, todos estos coágulos que se puedan llegar a formar. También tenemos a los fármacos que alivian la sintomatología, es decir, fármacos que alivian el dolor. En este caso, el nitrato, recordemos que es un fármaco vasoactivo. Cuando pues estas arterias se lleguen a vasocontraer, el nitrato va a generar que se relajen y tengan un efecto vasodilatador. Entonces va a poder la sangre pasar sin ningún problema. También tenemos a los calcioantagonistas como el fenolipino y amlodipino. Sale que ejercen un efecto inotrópico negativo y disminuye la demanda de oxígeno. ¿Qué es el efecto inotrópico? Que el corazón lata un poco más lento, y si el corazón late un poco más lento, evidentemente va a disminuir la demanda de oxígeno. Cuando el corazón late más rápido, el corazón empieza a circular mayor sangre y por ende empieza a circular mayor oxígeno, es decir, existe una demanda, un aumento en el consumo de oxígeno. Entonces, estos fármacos hacen que la frecuencia cardíaca disminuya y por ende disminuye lo que es el oxígeno, disminuye la demanda, entonces también favorece al alivio de la sintomatología. Y pues tenemos por otra parte a los inhibidores del eje de renina, perdón, angiotensina aldosterona, o también conocidos como los ARA, y los antiarrítmicos, ¿no? La miodarona, que en este caso pues llega a presentar alguna alteración en esta patología. Ok, y pues ya con esto damos por concluido la sesión del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema, las enfermedades cardiometabólicas? O- Ok, menciona que no tiene ninguna duda. Benny, Benny. Ok, está acá, ok. Gracias. Ok, bueno. En este caso, maestro, no sé si tenga alguna indicación para los jóvenes, o ya con esto concluimos lo que es la sesión del día de hoy. No, maestra, no tenemos ningún comentario. Solo agradecerle a usted por el tema del día de hoy y a todos los presentes. Gracias y bonita noche a todos. Muchas gracias.